El cartel de Medellín no murió completamente con Pablo Escobar. De hecho, varios de sus miembros más importantes lograron sobrevivir a la guerra contra el Estado colombiano, las venganzas de carteles rivales y el paso del tiempo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿dónde están ahora estos hombres que una vez controlaron el 90% del tráfico mundial de cocaína? Carlos Leder Rivas, conocido como el cerebro detrás de las rutas de distribución hacia Estados Unidos, es quizás el sobreviviente más emblemático del cartel. Este hombre de 75 años, hijo de padre alemán y madre colombiana, fue quien revolucionó el negocio del narcotráfico al utilizar aviones para transportar cocaína desde Colombia hasta las Bahamas y de ahí a territorio estadounidense. Leder fue capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, donde recibió una condena a cadena perpetua equivalente a 137 años de prisión. Sin embargo, su colaboración con las autoridades estadounidenses para desmantelar otros carteles le permitió reducir significativamente su pena. En junio de 2020, después de 33 años tras las rejas, recuperó su libertad y fue deportado a Alemania, país del cual también posee ciudadanía. La historia de Leder tomó un giro inesperado en marzo de 2025 cuando decidió regresar a Colombia después de casi 4 décadas fuera del país. Al llegar al aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue detenido brevemente por las autoridades colombianas, pero una juez ordenó su liberación inmediata al determinar que no tenía procesos pendientes en Colombia. Actualmente, Leder vive en libertad en territorio colombiano y ha expresado su intención de contar su versión de la historia del cartel. Otro superviviente de gran relevancia es Fabio Ochoa Vázquez, el menor de los famosos hermanos Ochoa. Esta familia ganadera de Medellín se convirtió en una de las piedras angulares del cartel junto a Pablo Escobar. Fabio, de 67 años, fue extraditado a Estados Unidos en 2001 y condenado a 30 años de prisión por narcotráfico y lavado de dinero. En diciembre de 2024, después de 23 años en prisiones estadounidenses, Fabio Ochoa fue liberado y deportado inmediatamente a Colombia. Su llegada al país generó gran expectación mediática, pero las autoridades confirmaron que no tenía requerimientos judiciales pendientes en territorio colombiano, por lo que quedó en completa libertad. Los hermanos de Fabio tuvieron destinos diferentes. Juan David Ochoa Vázquez, quien fue considerado uno de los fundadores del paramilitarismo en Colombia tras crear el Grupo Más para combatir a la guerrilla del M-19 que había secuestrado a su hermana, murió de un infarto en 2013. Por su parte, Jorge Luis Ochoa Vázquez, el hermano mayor, sigue con vida y según reportes periodísticos, aún se le ve en clubes sociales de Medellín llevando una vida aparentemente normal como ganadero y empresario. En el ámbito de los sicarios del cartel, la situación es más compleja y sombría. Aunque la mayoría de los pistoleros que sembraron terror en las calles de Colombia fueron abatidos durante los años 90, algunos lograron sobrevivir. Según investigaciones de medios especializados, al menos 3 sicarios importantes del cartel siguen con vida. Carlos Mario Alzate Urquijo, conocido como El Arete, fue uno de los sicarios más cercanos a Pablo Escobar y se le atribuyen numerosos atentados, incluyendo la participación en el plan para derribar el vuelo de Avianca que costó la vida a 110 personas en 1989. Después de entregarse a las autoridades y cumplir parte de su condena, fue exiliado a España con protección del Estado colombiano debido a las amenazas contra su vida. Actualmente se cree que vive en territorio español con una nueva identidad. Otro sicario que permanece con vida es Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, quien se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos cumpliendo 10 cadenas perpetuas. Aunque está vivo, nunca saldrá de prisión y las autoridades colombianas han intentado ubicar exactamente en qué centro penitenciario se encuentra para poder interrogarlo sobre crímenes sin resolver. Carlos Aguilar, conocido como El Mugre, es otro de los sicarios sobrevivientes cuyo paradero actual genera incertidumbre. Según investigaciones periodísticas de 2020, se especula que podría estar viviendo en España trabajando como pastor religioso, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. Es importante mencionar que la familia directa de Pablo Escobar también sobrevivió al capo. Su viuda, Victoria Eugenia Henao, y sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, cambiaron sus identidades y actualmente viven en Argentina. Juan Pablo adoptó el nombre de Juan Sebastián Marroquín Santos y se convirtió en arquitecto, escritor y activista por la paz. Su hermana Manuela, ahora llamada Juana Manuela Marroquín Santos, mantiene un perfil completamente privado y evita cualquier aparición pública. La supervivencia de estos miembros del cartel de Medellín plantea preguntas importantes sobre la justicia y el perdón en una sociedad que sufrió décadas de violencia. Carlos Leder y Fabio Ochoa, los 2 capos más importantes que siguen vivos, han expresado en diferentes momentos su arrepentimiento por los actos cometidos durante su participación en el cartel.
Leder, en particular, ha hablado públicamente sobre su deseo de contribuir a la paz en Colombia y ha criticado duramente las acciones violentas de Pablo Escobar. En entrevistas recientes, ha asegurado que la época dorada del narcotráfico quedó en el pasado y que ahora su prioridad es vivir tranquilo sus últimos años. Fabio Ochoa, por su parte, ha mantenido un perfil más reservado desde su regreso a Colombia, pero fuentes cercanas aseguran que también busca llevar una vida alejada del mundo criminal. La historia de estos sobrevivientes del cartel de Medellín nos recuerda que, aunque Pablo Escobar murió hace más de 30 años, las consecuencias de sus acciones y las de sus socios siguen vivas. Algunos de estos hombres pagaron décadas en prisión por sus crímenes, otros lograron colaborar con la justicia para reducir sus penas, y unos pocos mantienen su libertad en el anonimato. Lo que resulta claro es que estos sobrevivientes cargan con el peso de un pasado que marcó para siempre la historia de Colombia. Sus historias actuales, lejos de los reflectores y la violencia de los años 80 y 90, representan un capítulo final complejo en la narrativa de uno de los periodos más oscuros del país. Hoy en día, mientras Colombia continúa luchando contra nuevas formas de criminalidad organizada, la presencia de estos antiguos miembros del cartel plantea la pregunta de si es posible la redención después de haber participado en actos que causaron tanto dolor a miles de familias colombianas.